y José Ramón falleció. Y el pueblo entero lloraba la desaparición física del mejor actor de reparto de la compañía teatral. Su estampa, guarecida dentro del féretro puesto sobre el escenario, aún merecía el respeto y la admiración de todos. ¿De qué manera podrá reemplazarse la raza, si ya nadie abandona la península, cruza el océano y se allega al continente? La abuela era un caso peculiar. Con el pelo corto y las piernas chuecas parecía un locutor de radio muy odiado y conocido, pero no semejaba a este buen hombre por la arquitectura de sus piernas, sino por su rostro. Nunca o quizás pocas veces se había observado en una mujer un acento tan marcadamente varonil como en la abuela. Todavía quedaban los suficientes vestigios hispanos en su habla como para que no se la pudiera catalogar o hallar parangón en otra raza que no fuera la de ella. En invierno cruzaba el patio en mangas de camisa y entraba a las piezas donde la atmósfera calcinada, especialmente preparada para los chicos que gritaban mucho y hacían demasiado ruido al tomar la sopa, le pegaba en el rostro sin provocarle el necesario desequilibrio emocional como para que la pulmonía o el resfrío fuera doble y se la llevara al otro mundo. Pero la abuela ya no cruzaba el océano, solo el patio. Los personajes estaban como en su casa, llegaban tarde y subían al escenario como cualquier mortal subiría a una tarima, es decir, por la parte del frente, donde todo el público pudiera ver mejor. Inclusive hubo algunos que preguntaron por qué esa gente caminaba por el pasillo provocando tanto e irrespetuoso ruido. Un inútil, a cada momento, tomaba un micrófono y probaba, hola, hola, hola. Alguien del público respondió a su saludo y eso seguro que no le gustó, dado que acabó con su parodia explicando por los parlantes, la cosa se tiene que cortar. También enfatizaba sus arranques de mal humor, midiendo de tanto en tanto algún que otro sí o sí, dependiendo siempre de cómo uno escuchara, estancándose, de a otros momentos, en ese monosílabo ficticio, sip, sip, sip. En el aire había olor a chocolate. Era raro, porque cuando se andaba con un velorio encima, en lo menos que se pensaba era en el chocolate. Pero en el aire había olor a chocolate. Un mozo de cuadra apareció entre el telón rojo, tomó 2 pies de micrófonos que habían dejado fuera del escenario y los ocultó tras el telón, diluyéndose él también junto con los metales. Fue una visión veloz que proporcionó dudas y quebrantos entre el público, y que ayudó a creer que, cuando en una casa estaban de duelo, había mucho movimiento, gente que salía y entraba sin preguntar, un teléfono que sonaba insistente y que ya pocos tenían ganas de atender, gente que preguntaba y molestaba, recuerdos que volvían a recordarse, prendas de color negro que eran quitadas de las valijas donde durmieron sueños irreparables, ayudadas por bolitas de naftalina y larvas de polilla, que nadie sabría cuánto tardarían en desarrollarse definitivamente. Y cuando las marcas desaparecían se seguía estando pautado, inmerso en un auditorio. La abuela acabó con una soga que dividía la platea en 2, y fue aplaudida por ese acto de arrojo y valentía. El mozo de cuadra tuvo la imprudencia de volver a aparecer delante del telón rojo, bajar del escenario por una de las escalerillas, pasar por delante de la primera fila, llegar a la escalerilla del otro costado, subir, bajar por la escalerilla, volver a pasear por delante de la primera fila y volver a subir por la escalerilla que anteriormente había usado para descender, ocultándose luego gracias al telón, extraviándose como si se tratara de algún actor que abandonara, por un instante, la representación de su drama, haciendo recordar también a aquellos actores de la comedia del arte, mezclándose entre el público hasta ya uno no darse cuenta quién fuera público y quién estuviera actuando. La abuela no pudo calmarse, la nieta tenía tos, pero una tos inocente, lo mismo dio, por más sin culpa que fuera la tos, la abuela tenía sus remedios y se quedaba preocupada por la salud de la niña, su única niña. Un bebé llamado Matías comenzó a gatear sobre la alfombra roja del pasillo.
quedó deslumbrado ante la mirada de un oso con campera de cordero que estaba sentado allí y que obstaculizaba la visión de 70 espectadores. Luego el bebé, aburrido, regresó. Una mujer con voz chillona le preguntó, ¿a dónde fuiste? El olor a chocolate fue disminuido por una ráfaga de aire que provino de la puerta, pegando con violencia en la nuca. Algunos se pusieron de pie porque estaban tardando tanto en abrir el telón, que ya se habían aburrido de charlar con los de su propia fila. Había tanta gente de pie que no se llegó a saber si fuera porque sus asentaderas estuvieran tan entumecidas o porque ya no habría más lugar donde guarecerse. La mujer de voz chillona tosió y se quedó atorada en una tos, no pudiendo ir para atrás o para adelante. La abuela miró para todos lados por si acaso se tratara de su nieta, pero su nieta no había sido, estaba allí, al lado de ella, tan quieta como le era posible. Masticaba un caramelo de limón que una señora enternecida le había regalado, mientras deseaba que nunca se le acabara porque eso significaría que la garganta le volviera a picar y la tos no tardaría en estar de regreso. El bebé abandonó su sitio otra vez, comenzando a molestar a la gente, esperando fiestas y regalías de un muchacho de cardigan celeste que estaba sentado en una posición muy seria, con la mirada en el suelo y una pierna cruzada sobre la otra para conservar lo más rígida posible su columna. Los chicos eran así, cuando encontraban a una persona que no les dirigiera su atención, se preocupaban demasiado en averiguar de qué manera podrían hacer para que se fijaran en ellos. Pero el bebé no comprendía que con ese muchacho de cardigan todos los intentos serían en vano, era sordo. Las luces amagaron con apagarse, pero como si se tratara de un parpadeo, volvieron a encenderse, acabando con la creencia del público. La voz chillona surgió con su tos trabada, ni siquiera con palmadas en la espalda se corrigió el defecto, y la lengua estaba ya tan enrollada y fuera de los labios que causaba hilaridad el desencajamiento que obraba en el rostro. La abuela se levantó con dificultad, se puso a gritar, como un lobo aullando de hambre. Pero los lobos pensaban que cuando se estaba de duelo no había olor a chocolate en el ambiente, el perfume de las flores se aunaba con el sebo nauseabundo de las velas y el anís hacía sus cosas. Un hombre comenzó a gritar también, pero a gritar contra su mujer, como si le hubiera molestado algo de lo que pudiera alguna vez haber dicho, o como si ella tuviera, en verdad, la culpa de haber arrastrado a su marido hasta el funeral. No volvió a dirigirle la palabra, quedó con un codo erguido sobre su asiento y una mano arrollada bajo su mentón, cavilando acerca de los actos y represalias cometidas, sin apartar la mirada de un Cristo de latón, ya tan aburrido de capas y capas de tierra que cubrían la corona de espinas de su cabeza. Le era difícil establecer cuándo culminaba el duelo, en una casa. Muchos creían que finalizaba 2 días después de haberse acabado con los funerales. Otros pensaban que el luto era eterno, y andaban vacilando y trashumando por las calles con perennes ropajes negros y leves toques de lila. Los más osados opinaban que ni bien la última palada de tierra cubriera la tumba, el asunto estaría terminado y la vida debería seguir su camino. Porque los muertos eran nada más que eso, los muertos que descansaran en paz. Un viejo se puso de pie y restregó con sus manos sus ojos, mirando hacia la puerta, como si acabase de ver un espejismo, o fuera cualquier otro a saber, quizás viera el espíritu del difunto. Una mano encendió otro cirio y el ambiente ganó en luminosidad, las sombras cesaron sus danzas macabras. Por doquier se vieron estilizados esqueletos bebiendo el anís de a sorbos cada vez más pequeños, tanto más pequeños como menor cantidad de líquido quedara en sus copas, y después se cruzaron de brazos y esperaron la segunda o enésima vuelta. Alguien, impertinentemente, subió al escenario, cansado ya del misterio del telón, y revolvió el cortinado con sus manos, solo para descubrir que, detrás de él había una pared de ladrillos. No atinó a adivinar cómo hacía el mozo de cuadra para salir y entrar por ahí.
El oso con campera de cordero oyó la tos que siguió de mal en peor. Entre 3 personas derrocharon esfuerzos e ingenio en tratar de hallar una solución. La abuela no cesaba de gritar, alguien le pidió que parara, pero ella explicó que estaba nerviosa por la mujer de la tos. El olor a chocolate fue reemplazado por un tenue vaho a incienso. El bebé volvió a molestar al muchacho del cardigan azul, esta vez se aventuró más, llegó hasta sus rodillas y se quedó observándolo muy fijamente, pero el muchacho contuvo sus ansias de reírse y siguió con su meditación. Cada minuto que transcurría algunos ancianos se ponían más y más inquietos al dirigir sus miradas a las manijas tan lustrosas del féretro. No faltó algún escolástico que pensó cuánto bronce desperdiciado iría a morir bajo 4 metros de tierra. Una chica de 16 años, de rostro flaco y demacrado se acercó al muerto, miró sus manos entrelazadas, la palidez extrema casi tan similar a la de ella, y las ventanas de la nariz algo cerradas. Entre 2 se llevaron a la mujer de la tos trabada, a ir por algún médico que a esas altas horas tuviera la amabilidad de curarla. A lo mejor, le hubiese hecho mal tanto olor a chocolate, incienso, clavel del aire y cirio. También cargaron en un taxi al bebé que molestaba cada vez más, se lo llevaron porque ya no era horario para él, además, no tenía sentido que permaneciera en un funeral. El oso de campera se quedó dormido en un sillón, cubriéndose con una mano los ojos. Un hermano llevó a la abuela al patio para que no gritara más, y dijo que se llevaran a su nieta porque ella no tenía que ver esas cosas, pero que antes la señora enternecida le regalara otro caramelo de limón, para evitar la tos en el viaje. El mozo de cuadra trajo más anís y eso reconfortó a todos menos al muerto. La chica de 16 años bebió una copa y ya le subieron colores a las mejillas. El hombre de los ojos refregados que perdió su mirada por los cuadros, buscando alguna cosa que acabara con esa monotonía y el insistente murmullo silencioso y llanto contenido. Creía que, cuando en una casa estaban de duelo, había mucho movimiento, pero todo era aparente, todos quedaban estoicos y sin mover un solo músculo por temor a quebrantar la impuesta ley de esperar y esperar no sabían qué, cuando, en realidad, todo lo que debían haber estado esperando ya habría pasado. Sin embargo, ellos quedaban, caminaban en puntillas, fumaban en silencio, si tenían que discutir lo hacían rápido o en el patio, bebían moderadamente anís o café, hablaban de política frente al muerto y esperaban acontecimientos que sabían que no ocurrirían. Y la abuela secó sus lágrimas con flores de papel.